del cual las estudiamos, que es el lenguaje poético. Entonces piensen en esta, que es la otra que les decía: el tiempo es dinero, me estás haciendo perder el tiempo. ¿Por qué razón uno pierde el tiempo? No todas las culturas piensan que el tiempo se pierde, no todas las culturas piensan que el tiempo se gasta. Y yo sé que parecen oraciones comunes y simples y que parece probablemente una evidencia lingüística relativamente insuficiente. Pero lo que yo me pregunto y lo que quiero que ustedes traten de darse la oportunidad es eso: ¿cuántas veces habían pensado que todas estas oraciones comunes alrededor del tiempo en realidad son oraciones que tienen que ver con el hecho de que concebimos el tiempo como un recurso limitado, percibimos el tiempo como un bien? Andrés, la siguiente, gracias. Percibimos el tiempo como un objeto valioso. En nuestra cultura el tiempo es dinero en muchas maneras. Los salarios son por horas. Las unidades de las llamadas telefónicas son por minutos. Los intereses en los préstamos. Hay una relación muy fuerte y muy institucionalizada y que hace parte de nuestra realidad, de nuestra vida, en la que cuantificamos monetariamente el dinero. Tanto el tiempo es dinero como el tiempo es un recurso limitado y el tiempo es un objeto valioso. Son conceptos metafóricos que constituyen un sistema. El siguiente paso de esta idea es esta idea de sistema, porque no es que estas frases sean accidentales, por eso también es tan difícil traducir otras culturas, traducir el lenguaje. Por eso existe esto que se llaman cognados falsos, porque no estamos acostumbrados a darnos cuenta que la terminología que usamos para hablar de ciertas cosas pertenece a otros campos, y es porque estamos concibiendo metafóricamente en comparación esos dos universos. Entonces digo yo, en las expresiones de la metáfora el tiempo es dinero, algunas se refieren al dinero, gastar, invertir, otras a recursos limitados, tener, utilizar, otras a cosas valiosas, dar, perder, lo que caracteriza un sistema coherente de conceptos metafóricos. Y aquí viene el último giro. Cuando una cosa es sistemática, produce muchísimas ventajas, pero también la sistematicidad produce ocultamientos. Y esto es lo que yo creo que ocurre cuando nosotros no somos capaces de observar la realidad más allá de los términos en los que normalmente nos invitan a observarla. Lo que está ocurriendo es que no somos capaces de desengranarnos del sistema metafórico con el que estamos acostumbrados a observar ciertas cosas en la realidad. Y ahí, cuando uno logra romper ese engranaje sistemático, empieza a entrar en esos escenarios ocultos. Es capaz de pensar que el tiempo de pronto es otra cosa, es capaz de pensar que el amor es otra cosa, que la conciencia es otra cosa, que la guerra es otra cosa, porque está buscando otras estructuras con que compararlo. Y ahí es donde uno está siendo capaz de observar el mundo por primera vez, porque está de algún modo saliéndose del sistema cultural con el que normalmente estamos invitados a observar. Ahora, salirse de ahí permanentemente no es cómodo. Justamente es un sistema para poder comunicarnos, para poder hacerlo con velocidad. Pero como lo que estamos hablando aquí es de expresiones artísticas, que de algún modo deben nombrar las cosas de manera nueva, deben recoger toda esta información, deben preservar la realidad, todas esas mecánicas concretas de la crónica, pero al mismo tiempo la crónica, y un poco está sugerido en la propuesta que les planteaba Alberto, debe ser capaz de algún modo de que esa historia tenga un brillo y una luz y un nombrarse por primera vez que haga que al lector le interese escucharla, ¿verdad? Han habido millones de secuestrados en la historia de la humanidad, pero ¿por qué leer la historia de un nuevo secuestrado? Porque tiene que haber algo que estaba oculto en el sistema como vemos las cosas, que el cronista es el que es capaz de observar de manera nueva. Entonces, lo que yo quiero hacer como taller es tratar de hacer un pequeño ejercicio en el que ustedes, a través del mono, el cromo de la chocolatina, ya tenemos nuestras chocolatinas completas acá, ahí están, fantástico. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que yo tengo una guía con una serie de pasos que igual son muy sencillos. En esa guía lo que vamos a hacer es leer un pequeño texto como para afinar un poco más esta idea de una operación metafórica. Ustedes van a
recibir una chocolatina por parejas, no por persona, porque no quiero que consuman demasiado chocolate y se les dañe el almuerzo. Es una chocolatina por parejas. Este es un ejercicio en parejas. Ustedes reciben mi guía, me prestan atención, se comen la chocolatina les entrega un cromo, ¿verdad? En mi generación se llamaba cromo. ¿Cómo se llama esto ahora? Laminita, una laminita, ¿verdad? Este es un cromo, un bono, una laminita. Estas laminitas de las chocolatinas Jet, ¿qué tipo de cosas traen? Hay gente que las lee como su horóscopo, pero ¿qué tipo de cosas traen? Traen animales, ¿verdad? Traen plantas, traen rocas, traen minerales, traen elementos de la naturaleza. Últimamente se ha perrateado un poco este álbum y ahora hay a veces como naves espaciales y así, pero no vamos a pensar en eso. Vamos a tratar de esperar que a ustedes les salgan elementos de la naturaleza. Y con ese elemento de la naturaleza que a ustedes les salga en la chocolatina es que vamos a empezar a trabajar nuestra crónica, nuestro ejercicio, que es un ejercicio para nada más tratar de ensanchar esa operación en sus cabezas, esa operación metafórica. Bien, entonces démonos 30 segundos para todos tener la guía y su chocolatina en parejas, por favor. No quiero que nadie se coma 4 cuadritos de chocolatina o si no empiezan aquí a inquietarse demasiado. Quien no quiera hacer el taller está por supuesto en todo su derecho de no prestarme atención, pero no puede recibir chocolatina. No quiero que nadie coma chocolatina y no vaya a participar en el taller. No, mentiras, hagan lo que quieran. Bien. Tenemos la guía entonces. Fíjense en la página 2 de la guía, en la parte de atrás. Este es un fragmento de un libro delicioso y espectacular, muy raro, que se llama Al oído de la cordillera, que es de un antioqueño, Ignacio Piedrahita, que básicamente lo que hace es viajar desde Medellín hasta la Tierra del Fuego, entrevistando, haciendo una crónica, haciendo una narrativa de viajes, y su protagonista no es una persona, sino es la propia montaña, es la cordillera de los Andes. Son sus faldas, sus volcanes, sus cráteres, sus cimas, sus nevados, sus páramos, todas las cosas que hay en ese fenómeno de la naturaleza que son las montañas. Vamos a leer un pedacito a ver ustedes qué empiezan a ver si la chocolatina hace un poco de metáfora de la pastilla de Neo y ustedes empiezan a darse cuenta de algo. Dice así, en la segunda página, sigan la lectura conmigo en sus parejas. El pueblo de Yoa se encuentra sobre las faldas de un antiguo volcán llamado El Cinto. A su muerte le sucedió el Rucu Pichincha, nombre quechua que significa viejo Pichincha. Este se formó sobre sus espaldas y cubrió casi todo lo que existía de su predecesor, salvo un corredor de algunos kilómetros en cuyos terrenos está ubicado el pueblo. Las colinas que ascienden por encima del caserío es lo que a su vez queda del Rucu, ahora reemplazado por el Guagua, el Niño, encargado de todo tipo de comercios volcánicos desde hace 50.000 años. Entre sus manifestaciones de poder se pueden listar lluvias de ceniza, nubes ardientes de fragmentos de roca y torrentes de agua lodosa que descienden de sus picos. Toda una obra de destrucción y miedo con la que ha ido edificando su precoz reinado. Es curioso que un volcán, que parece tan dueño de sí mismo, tenga también que someterse a las leyes de la vejez y de la inutilidad. En su juventud están plenos de materia incandescente que expulsan como si obedecieran a su propia y ostentosa iniciativa, pero después adquieren la apariencia de la maquinaria desechada y obsoleta. Es entonces cuando se pone en evidencia que ha sido el magma quien ha utilizado al volcán y que bien puede prescindir de él cuando otro volcán nuevo y robusto se muestre más ventajoso para despedir sus lavas y sus gases. Fíjense que hay algunas palabras que yo me tomé la libertad de poner en negrita, ¿verdad? Fíjense cómo en ese segundo párrafo, en la operación metafórica, no es una metáfora del tipo poético,
sino que es una metáfora cotidiana como las que yo estoy tratando de que ustedes perciban en el lenguaje permanentemente, porque ¿qué es lo que está haciendo con el volcán? ¿Con qué lo está comparando? ¿Con qué? Con una persona. Está tratando de pensar esta idea de la curva de tiempo que una persona vive, su juventud, su madurez, su vejez, para que nosotros comprendamos un trayecto de esa naturaleza en el volcán también, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? Que los tiempos geológicos de los volcanes son brutales. Encargado de todo tipo de comercios volcánicos desde hace 50.000 años. ¿A ustedes les parece fácil entender la cifra 50.000 años? No sé qué opera en sus cerebros, no sé si los números de algún modo son metáforas también, pero comprender la idea de 50.000 años no es tan fácil. ¿Qué pasó antes de 50.000 años? ¿Alguien tiene idea qué pasaba en el mundo hace 50.000 años? No es fácil, ¿verdad? No es fácil tener información de la geología. ¿Hace cuánto existe el planeta Tierra? Lo sorprendente es que tenemos evidencia científica sobre estas cosas, que hay bastante maneras de comprender. Los científicos más o menos están todos en un consenso claro de que el planeta Tierra se formó hace 4.5 billones de años. Pero esos números son difíciles de comprender, entonces quizás lo que este hombre está haciendo es apelando a estos conceptos metafóricos para acercar esa información, esas curvas de tiempo, a nociones que sean más cercanas a nosotros, ¿verdad? Fíjense cómo sigue. A un costado del camino encuentro unas piedras que me dan a la altura de la rodilla. En la redondez de sus formas y su superficie hollada, adivino el recorrido de un vuelo vertiginoso después de haber sido lanzadas por el cráter explosivo. Me siento sobre una de ellas y escucho. ¿Me siento sobre una de ellas y escucho? ¿Ustedes alguna vez se han sentado sobre una piedra a escucharla? Es una idea extraña, ¿no les parece? Está escuchando una piedra, está sentándose a entrevistar a una piedra. Me figuro estar ante uno de esos mensajeros cuyas noticias vienen siempre cargadas de apuntes sugestivos, pues saben que nadie podrá visitar los distantes lugares que ellos frecuentaban. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay una escena? Hay una escena, ¿verdad? A un costado del camino encuentro unas piedras. Un hombre que va caminando, se encuentra una piedra, tiene ciertos conocimientos de geología y sabe que por lo liso de la piedra y por las pequeñas honduras holladas, es una piedra volcánica que salió volando del cráter, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué puede uno averiguar de una piedra? ¿Cómo puede uno decir que está entrevistando a una piedra? ¿Cómo puede uno decir algo de una cosa que está ahí parada hace 50.000 años y nadie nunca le ha preguntado nada? Si uno puede preguntarle algo a una piedra que está ahí parada hace 50.000 años, entonces uno puede preguntarle a cualquier cosa, ¿no les parece? Pero ¿cuál es la operación retórica que permite que él siga estrictamente en el escenario del relato real, de la crónica, de los datos, de la información? Me figuro estar ante uno de esos mensajeros. ¿La piedra es un mensajero? O sea, el volcán la lanzó hace 50.000 años por los aires con otras 30.000 piedras para que llevaran un mensaje. Probablemente no, ¿verdad? Porque mandar un mensaje es como una voluntad que parece de un organismo vivo. Y la piedra lo es, pero no de un organismo con cerebro e inteligencia. Entonces, ¿cómo así que figuro que está ante uno de esos mensajeros? Lo está comparando con un mensajero, está construyendo una metáfora para hacer que la piedra diga algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la piedra dice? Es un mensajero. ¿Cuál es el mensaje que comunica? Pero fíjense lo bello de la imagen. Me figuro estar ante uno de esos mensajeros cuyas noticias vienen siempre cargadas de apuntes sugestivos, pues saben que nadie podrá visitar los distantes lugares que ellos frecuentaban. Realmente la piedra no dice nada. Lo que ocurre es que a través de esta metáfora, de la idea de que la piedra es un mensajero, lo que él sí está pudiendo decir
es que la piedra viene de un lugar absolutamente insólito, como es el núcleo de la Tierra, como son las profundidades donde las temperaturas son infinitamente más grandes. Entonces está utilizando una metáfora. Yo no sé hasta qué punto ustedes son conscientes de que eso era una metáfora, porque no parece lenguaje poético, parece lenguaje ordinario, es lenguaje ordinario, es lenguaje de la cotidianidad, pero es una operación de pensamiento para imaginar que si la piedra fuera un mensajero y trajera un mensaje, no importa lo que el mensaje diga, lo que importa es que es un tipo de noticia cargada de apuntes sugestivos, pues sabe que nadie podrá visitar los distantes lugares que ellos frecuentaban. Es una manera de traer un mensaje imposible de corroborar, ¿verdad? Porque no importa el mensaje, lo que importa es la idea de que es imposible corroborar lo que hay en el núcleo de la Tierra. ¿Sí se dan cuenta? Y es una operación estrictamente atada a una escena completamente plausible, donde él no necesita estar inventando nada distinto a una operación retórica para poder decir una cosa muy sofisticada que nos permite a nosotros comprender la naturaleza del volcán, el hecho de que expide piedras, de hecho expide lava, y en el aire y en el contacto y con la atmósfera se solidifican y se vuelven piedras. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que, como les dije desde el principio, estamos jugando no con un adorno, sino con un mecanismo infinitamente más sofisticado del lenguaje que construye las propias realidades que somos capaces de observar. Entonces, lo que yo quiero que ocurra, vamos a nuestra guía, al paso número 3, es repartir sus chocolatinas. Ya las tienen, seguro que ya se las comieron. Vamos al punto número 4. Estos 3 ya los hemos hecho espontáneamente. Fíjense en el punto número 4. Ustedes tienen un elemento de la naturaleza en sus manos, ¿verdad? En sus parejas. A partir de ese elemento de la naturaleza que les habrá salido en el cromo y que tienen en sus manos, piensen qué tipo de escenas podrían construir donde dicho elemento de la naturaleza sea protagonista. Si lo piensan en términos del ejemplo que acabamos de ver, lo que Piedradita hace en su escena es convertir a la piedra en un lugar donde se sienta. Esa es toda la escena. Él va caminando alrededor del volcán, se sienta sobre la piedra y la escucha. Esa es la escena. Quiero que se tomen 5 minutos con su pareja para pensar en 2 o 3 escenas en donde ese elemento de la naturaleza que tienen ahí, un animal, una planta, una piedra, sea el protagonista. Que es una escena, una acción, ¿verdad? Una cosa donde está ocurriendo algo con ese personaje, pero donde ese personaje, ese elemento de la naturaleza, sea el protagonista.